berdina, azkenean aztertu un partido eta gero, egindako lana eta berdina pentsatzen dugu, azkenean bigarren gola akatz handia izan zala, gero bai erreakzio batek genuen erdindu genuen, baina astea eman dugu, baina Leganezen pentsatzen eta azkenean errore horiek berriro ez pasatzea, ez. Bueno, ja dagoeneko 5 jardunaldi jokatu ditugu eta Amorebitak 3 partida daramatza galdu gabe, bada zerbait? Bai, azkenean hasi ginean sentsazio honekin, baina bi porrotekin eta gero pixkanaka gauzak hobeto egiten, puntuak ateratzen, hori da ideia, azkenean astero jun hobetzen, saiatzen ahalik eta hobeto egiten, eta astero jungo gara garaipenaren bila, hori argi dago, baina gauzak hobetzen eta badakigu partido guztiak oso zailak dira. Eta nola irizten da taldea partida honetarako? Betiko modun edo hobeto, komentatu dizudana, azkenean pasatzen gauz asteak eta ikusten dugu kontzeptuak hobeto hartzen, lana egiten eta azkenean ilusioarekin eta gogokin llegatzea partidoa eta ahalik eta dana egin etortzeko 3 puntuekin. Bihar Leganesen aurka jokatuko duzu, Leganes berez goran egoteko talde bada, baina azkenan sailkapenean ez dakit nolako aurkaria eta nolako partida espero duzun. Sailkapena eta hori argi dago ez dela hasi oso ondo, betatzen zuten modua, baina ikusten badugu dakaten plantilla zer nolako taldea den, argi dago Kriston jokalaria dakatela, entrenadorea be bai, urte oso onak egin dituztela, lehenengo baina egon diela eta partido zaila, guk betiko gurea egitera, saiatzen ahalik eta hobeto eta kasu honetan Leganes da, jolastu dugu Girona, Almeria lako talde potenteekin, ez? 5 jardunaldetan azkena edo hortik egotea, pixkat anekdotikoa hasi berri garela. ¿Listo? Pasamos a las preguntas en castellano, Dani, por ahí. Digo, ¿cómo ves el partido de Leganés? Es un equipo que todavía no ha ganado, último en la tabla, destinado a luchar por el ascenso, realmente necesitado. ¿Cómo llegáis vosotros? El Leganés le veo, lo que comentas, ¿no? Son 5 jornadas y no está en la situación que le gustaría estar, por supuesto, pero es que es un equipo que el año pasado hizo playoff, que hace poco está en primera división, que todos los años lucha por estar arriba en segunda división y va a ser un partido muy complicado con unos jugadores y una plantilla, un cuerpo técnico muy bueno y al final, que ahora vayan 2 puntos, pues está claro que no es lo que quisiera, pero como he comentado, para mí es algo anecdótico. Estamos empezando y ellos, por supuesto, que querrán retomar el vuelo. Nosotros, ilusionados, como siempre, cualquier rival es muy complicado para nosotros, es un partido muy difícil, son grandes plantillas lo que nos enfrentamos y en este caso, pues el Leganés, ¿no? Una de muchas que hay en segunda división que va a ser un partido complicado. Sois el segundo equipo que más lo intenta en la liga en cuanto a disparos. Los goles están terminando de entrar, no en las primeras jornadas, pero ahora ya sí. Quizás la tarea pendiente puede ser mantener la portería a 0. Sí, al final es todo, ¿no? Es verdad que estamos metiendo goles, también es verdad que nos han metido en todos los partidos. Al final, pues esa es la idea, ¿no? Crear ocasiones, ser lo más efectivos posible y atrás crear las mínimas y que no nos metan. Pero vamos, que es un trabajo de todas las semanas, por así decirlo. Lo ideal es eso, meter goles y que no te metan y ganar los partidos, pero andamos en ello, como en todos los conceptos, trabajando e intentando mejorar cada semana. ¿Cómo llega la plantilla en cuanto a disponibilidad y bajas? No, ahora vemos la convocatoria y alguno con molestia, pero la plantilla ha entrenado todo el equipo y al final ilusionada y con ganas, ¿no? Al final somos una plantilla amplia, pero que han participado muchísimos, que lo han hecho muy bien todos cuando han entrado, cuando han salido, cuando han entrado al banquillo y la verdad que veo al equipo, pues eso, que es verdad que se nos quedó la sensación esa de Burgos de ese empate que por el error que cometimos, pero el equipo hemos analizado los errores, sabemos dónde tenemos que mejorar, el equipo entrena a tope y con ganas de que el partido de Leganés. Por eso de Burgos te quería preguntar, ¿nos da la sensación de que nos ha faltado esa vuelta de tuerca más para acabar de sacar esos 3 puntos?
sí. A ver, yo ya comenté en la rueda de prensa postpartido, al final si empatas a uno con las ocasiones que tenemos, pues bueno, te vas con la sensación de, joder, lo hemos intentado con uno más, hemos creado un montón de ocasiones, pero claro, se nos quedó un mal sabor de boca porque nos empatamos a 2, pero el 1-2 creo que es un error que no tenemos que cometer. Lo cometimos, fuimos capaces de darle la vuelta e incluso luego tuvimos alguna más para ganar 3-2. Hicimos todo lo que teníamos que hacer en la segunda parte, de crear ocasiones, de meter gol. El fallo fue el segundo que nos meten, pero cerrar el partido no lo pudimos cerrar en ningún momento porque nos pusimos 1-2. Ahora intentar sacar ganancia de Río Revuelto, Leganés. Bueno, sí, pero a mí eso no me importa. O sea, al final yo cada semana analizo al rival, está claro que sé lo que ha hecho las semanas anteriores, pero es muy relativo. Y además es lo que comentaba antes, son 5 jornadas. O sea, todo el mundo esperaba estar mejor o estar peor, no lo sé, pero el Leganés es un equipazo que pese a perder lo que ha perdido, ha hecho buenos partidos, ha tenido buenos jugadores, ha tenido momentos para ganar en todos. Y al final, es más, sin ir más lejos contra el Sporting, minuto 90 le pega al arquero. Entonces, al final es un partido muy complicado. Ellos, por supuesto, que tendrán la necesidad o las ganas, por lo menos, de ganar en su campo y de darles alegría a su afición, pero nosotros, como siempre, sea contra quien sea, pues a intentar hacer lo mejor posible y traer los 3 puntos. Intentar sacar provecho de ese nerviosismo que puedan tener si no van las cosas como les gustaría durante los 90 minutos. Al final es leer el partido, o sea, pueden tener el nerviosismo de querer ganar, pero pueden tener el nerviosismo de, no sé, de que han fallado una que hay que meterla o que hemos metido una como en Ibiza. Pueden pasar muchas cosas. Creo que una vez que pita el árbitro, la jornada 6 nadie se está acordando que el Leganés no ha ganado, tiene 2 puntos o que la Madrideta tiene 5. Es un partido de los dos a intentar hacer lo mejor posible, pero no creo que a estas alturas y menos con esos jugadores que tienen de experiencia tengan poco menos ellos ese nerviosismo. Decía ya Alejandro que lo que necesitan es hacer las cosas simples bien. ¿Cómo interpretas tú esa frase? Al final lo más difícil es hacerlo simple, ¿no? Hacerlo bien, está claro. Yo entiendo que lo que quiere decir es que querrá hacer lo que trabaja, las cosas simples como del día a día, igual que pienso yo. Al final trabajas una manera de jugar, trabajas una manera de competir y cuando lo ves reflejado en el campo se ve mejor cuando ganas, claro, pues estás viendo que estás haciendo lo que estás trabajando. Cuando no se consiguen los resultados, pues no tendría que ser así, ¿no? Pero se fija más en las cosas que puedes estar haciendo mal o que tienes que mejorar. ¿Qué tipo de partido te imaginas? Bueno, pues el Leganés al final en su casa, los partidos que he visto han empezado muy bien. Al final ellos pues, con ganas, pero no por el tema de la clasificación, sino porque juegan en casa con su afición, que se han pasado un año como todos en su afición, con ganas de alegrarles y espero un partido pues, muy complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Como cada semana, pues muy complicado y en este caso pues, contra unas plantillas pues, de segunda división increíbles y un equipo que el año pasado entró en un playoff y no subió primera, pues se quedó ahí, ¿no? Ya, no está compañero, vas a hacer muchos cambios para jugar bien. Eso hasta mañana a las 5 de la tarde o así no sabemos. Pero no me preocupa porque veo que el equipo en 5 semanas, es lo que comentaba, han jugado muchos, no sabría decirte cuántos, han competido todos entrenan muy bien, todos quieren entrar, todos están disponibles y al final yo en ese aspecto que entre uno, que entre otro, no me preocupa porque ya te digo que nosotros al final la fuerza que tenemos es como equipo, no somos un equipo de individualidades